del libro Mis documentos del escritor chileno Alejandro Zambra, el cuento Larga Distancia. Trabajaba por las noches como telefonista, uno de los mejores empleos que he tenido. El sueldo no era bueno, pero tampoco miserable, y aunque el lugar parecía inhóspito, una oficina pequeña en la calle Guardia Vieja, cuya única ventana daba a un enorme muro gris, la verdad es que no pasaba frío en invierno ni calor en verano. Quizás pasaba frío en verano y calor en invierno, pero eso era porque nunca aprendí a manejar el aparato de aire acondicionado. Hablo de 1998. Recién había terminado el Mundial de Francia y al poco tiempo, cuando llevaba un par de meses en ese trabajo, tomaron preso a Pinochet, el jefe, que era español, puso una foto del juez Garzón en un rincón del escritorio y nosotros le llevábamos flores en agradecimiento. Portillo era un buen jefe, un tipo generoso. Lo veía poco, a veces solo los 29, cuando yo esperaba con unas ojeras maravillosas que dieran las 9 para ir a cobrar el cheque. Lo que mejor recuerdo de él es su voz tan aguda, como de adolescente, un tono común entre los hombres chilenos, pero para mí desconcertante en un español. Me llamaba temprano, a las 6 o 7 de la mañana, para que le hiciera un reporte de lo que había pasado durante la noche, lo que era más bien inútil, porque no pasaba nada, o casi nada, una que otra llamada desde Roma o París, casos sencillos de gente que no estaba realmente enferma, pero quería aprovechar el seguro médico que había contratado en Santiago. Mi trabajo era atenderlos, tomarles los datos, corroborar la vigencia de la póliza y ponerlos en contacto con mis pares europeos. Portillo me permitía leer o escribir e incluso dormitar a condición de que atendiera el teléfono a tiempo. Por eso la llamada de las 6 o de las 7, pero cuando andaba de fiesta también telefoneaba antes, un poco borracho. El timbre no debe sonar más de 3 veces, me decía, si tardaba en responder. Pero no solía regañarme, al contrario, era amable. A veces me preguntaba qué estaba leyendo. Yo le respondía que Paul Celan, que Emily Dickinson, que Emmanuel Bot, que Humberto Díaz Casanueva, y él siempre estallaba en una carcajada, como si acabara de escuchar un chiste muy bueno, inesperado. Una noche, como a las 4 de la mañana, la voz en el teléfono me pareció falsamente grave, fingida, y pensé que mi jefe intentaba hacerse pasar por alguien. Estoy llamando desde París, decía la voz directamente, lo que aumentó mi sensación de que era una pitanza de potrillo, pues los clientes solían llamar por cobro revertido. Como teníamos confianza, le dije que no jodiera, que estaba muy ocupado leyendo. No entiendo, estoy llamando desde París. ¿Es este el número de asistencia en viajes? Me disculpé y le pedí el número para llamarlo de vuelta. Cuando volvimos a hablar, yo me había convertido en el telefonista más amable del planeta, lo que en todo caso no era necesario, porque nunca he sido descortés, y porque el hombre de la voz inverosímil era también inverosímilmente amable, lo que no era habitual en ese trabajo. La mayoría de los clientes exhibía sin pudor su mala educación, su prepotencia, su costumbre de tratar mal a los telefonistas y de seguro también a los obreros, a los cocineros, a los vendedores y a todo el grupo numeroso de personas supuestamente inferiores. La voz de Juan Emilio, en cambio, anunciaba una conversación razonable, aunque no sé si razonable es la palabra, porque mientras tomaba sus datos, 55 años, domicilio en Locurro, sin enfermedades preexistentes, y corroboraba la póliza, su seguro era el de mayor cobertura disponible en el mercado. Algo en su voz me hacía presentir que ese hombre, más que un médico,
Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que lo escuchara. Me dijo que llevaba 5 meses en Europa, la mayoría del tiempo en París, donde su hija, a quien llamaba Lamoño, estudiaba un doctorado y vivía con su marido, el Mati, y los niños. Nada de eso respondía a mis preguntas, pero él hablaba con tantas ganas que me era imposible interrumpirlo. Me contó con entusiasmo sobre esos niños que pronunciaban el francés con un acento enternecedoramente correcto y lanzó también varios lugares comunes sobre París. Cuando empezaba a hablarme sobre los inconvenientes que había tenido Lamoño para cumplir con sus obligaciones académicas, sobre la complejidad de los programas de doctorado y sobre el sentido de la paternidad en un mundo como este, un mundo que a veces me parece tan raro, tan distinto, me dijo, me di cuenta de que llevábamos casi 40 minutos hablando. Tuve que interrumpirlo y pedirle respetuosamente que me contara el motivo de su llamada. Me dijo que estaba un poco resfriado y había tenido fiebre. Redacté el FAS y lo envié a la oficina de París para que coordinaran el caso y empecé el largo proceso de despedirme de Juan Emilio, que se deshacía en disculpas y gentilezas antes de aceptar que la conversación había terminado. Por entonces yo había conseguido unas pocas horas vespertinas en un centro de formación técnica. El horario calzaba perfectamente. El curso era de 8 a 9:20, 2 veces por semana, de manera que seguía con el ritmo nocturno, levantándome a mediodía, leyendo mucho, todo bien. Mi primera clase fue en marzo del año 2000, pocos días después de que Pinochet regresara, como Pedro por su casa, a Chile. Lamento estos puntos de referencia, pero son los que me vienen primero a la memoria. Mis alumnos eran todos mayores que yo, tenían al menos 30 años y hasta 50, trabajaban todo el día y pagaban con muchísimo esfuerzo sus carreras de administración de empresas, contabilidad, secretariado o turismo. Yo debía enseñarles técnicas de la expresión escrita, según un programa muy rígido y anticuado, que repasaba temas de redacción, de ortografía y hasta de pronunciación. Intenté en las primeras clases cumplir lo que se pedía, pero mis alumnos llegaban muy cansados de sus trabajos y creo que todos en la sala nos aburríamos. Recuerdo la desolación al final de esas primeras jornadas. Recuerdo que después de la tercera o la cuarta clase, caminando por Avenida España, me detuve en un puesto de completos y mientras comía un italiano pensé que debía enfrentar esa sensación de tiempo perdido. A fin de cuentas hablaba sobre el lenguaje, y si algo había sido constante en mi vida era el amor a algunas historias, a algunas frases, a unas cuantas palabras, pero hasta ahora era evidente que no podía comunicar nada. Interesante su clase, profe, me dijo una alumna en la entrada del metro, sin embargo, como si el destino quisiera desmentir mis pensamientos. No la había reconocido. Para compartir la timidez, yo prefería disertar sin anteojos, por lo que no distinguía los rostros de mis alumnos, y si había que hacer alguna pregunta, simplemente miraba hacia un lugar indefinido y decía, ¿qué piensas tú, Daniela? Era un método infalible, porque en el curso había 5 Danielas. La mujer que me habló en el metro no se llamaba así, pero rimaba. Pamela. Me contó que vivía aún con sus papás, que no trabajaba. Le pregunté por qué estudiaba en horario vespertino. Entonces, porque en el día hace calor, me respondió, coqueta y desdeñosa. Le pregunté si en invierno estudiaba a mediodía y se rió. Después quise saber si de verdad creía que había sido una buena clase. Ella bajó la vista, como si le hubiera preguntado algo muy íntimo. Sí, me dijo después, casi una estación después. Interesante. Nos bajamos juntos en Baquedano y la acompañé mientras esperaba la micro a Quilicura. En la facultad no era raro. Había ejemplos por montones, de todo tipo, profesor con alumna o alumno, profesora con alumno o alumna, e incluso unos pocos casos sabrosos, aunque quizás exagerados, de profesor con 2 alumnas y de una profesora con 3 alumnos y una bibliotecaria, y en la biblioteca encima del mesón de devoluciones. Así que pensé que no era grave intentar algo con Pamela. No era ni baja ni alta,
Ni gorda ni flaca. Perfecta, pensé. Es que nunca he sabido responder esa clase de preguntas. Si te gustan las morenas o las rubias, etc. Sabía con certeza que había algo en su voz, en su actitud, en sus ojos que me gustaba. Llegué a la oficina sumido en esas especulaciones. Me preparé un café y fumé un cigarro tras otro. Portillo, que no fumaba, nos lo permitía, pensando en el amor y también, no sé por qué, en la muerte y luego en el futuro, que no era mi tema predilecto. Pensé que estábamos en el año 2000 y evoqué las conversaciones que teníamos de niños, de adolescentes, sobre esa fecha tan lejana. Imaginábamos una vida de autos voladores y alegres teletransportaciones, o quizás algo menos espectacular pero radicalmente distinto al mundo desangelado y represivo en que vivíamos. Debo haberme quedado dormido pensando en eso, pero el teléfono me despertó pronto, a la 1 de la mañana. Era mi jefe recordándome que a las 3 iban a cortar el agua. Mientras llenaba el termo y el lavamanos pensé en mí, creo que por primera vez como alguien solitario. La norma establecía que 14 días después de sucedido el caso, debíamos contactar al cliente, el PATS, le decíamos, y preguntarle cómo había evolucionado su dolencia y cuál era su opinión sobre el servicio que había recibido. Esta parte del proceso se llamaba social call y era el paso previo para cerrar un expediente. Ah, qué placer extraño sentíamos cuando por fin cerrábamos un expediente. Así que tomé el teléfono y llamé a París. Juan Emilio seguía en casa de su hija. De hecho, me contestó ella al amonio, que no me pareció tan amable como su papá. Llámelo más tarde, me dijo con sequedad. Eso hice. Juan Emilio pareció conmovido con mi llamada, lo que en todo caso solía pasar, pues algunos clientes pensaban que la llamada obedecía a una inquietud personal, como si a los tristes telefonistas nocturnos pudiera o debiera importarnos la salud de un compatriota que va por el mundo resfriándose levemente. Hacia el final de la conversación, Juan Emilio me preguntó si me gustaba ese trabajo. Le respondí que había otros mejores, pero que éste era bueno. ¿Pero qué estudiaste?, insistió. Literatura, le respondí, y él inexplicablemente rió. Yo odiaba que me hicieran esa pregunta, pero no me molestó ni la pregunta ni la risa. Con el tiempo aprendí a valorar, a aceptar esa risa creciente, al comienzo ínfima y luego franca y contagiosa, de Juan Emilio. A los 4 o 5 días, ya de vuelta en Chile, volvió a llamar. Yo estaba medio dormido. Eran las 7 de la mañana. Quiero saber si estás bien, me dijo, y nos enfrascamos en una conversación que habría sido normal si hubiéramos sido dos adolescentes haciéndose amigos o dos ancianos intentando combatir la inercia del día lunes en el asilo. Pensé que Juan Emilio estaba medio loco y quizás me sentí orgulloso de participar en su locura. Paz muy amable, llama sin motivo y agradece de nuevo el servicio. Escribí en el expediente, pero al final había un motivo, aunque ahora pienso que se le ocurrió mientras hablábamos. Quería que fuera su profesor, su guía de lectura. Necesito mejorar mi nivel cultural, dijo. Parecía sencillo. Yo debía recomendarle libros e iríamos comentándolos. Acepté, por supuesto. Le propuse una suma mensual y él insistió en duplicarla. Le ofrecí ir a su casa o a su oficina, aunque no me veía tomando el metro y un colectivo para cruzar la ciudad entera cada semana. Por suerte, él prefirió que las clases se realizaran en mi departamento, todos los lunes, a las 7 de la tarde. Juan Emilio era chico, pelirrojo, extravagante. Vestía con una elegancia torpe, como si la ropa siempre fuera nueva, como si la ropa quisiera decir en voz alta y enérgica: yo no tengo nada que ver con este cuerpo, nunca voy a acostumbrarme a este cuerpo. Hicimos una lista de lecturas que yo pensé que podían interesarle. Él estaba entusiasmado. Me caía bien Juan Emilio, pero era un sentimiento ambiguo y medio culposo.
¿Qué tipo de gente podía permitirse, en plena edad laboral, un viaje tan largo por Europa? ¿Qué había hecho en todo ese tiempo, aparte de llevar a sus nietos a todas las heladerías de París? Intentaba imaginarlo como uno más de esos chilenos millonarios que viajaron a Londres para apoyar a Pinochet. Intentaba verlo como lo que se supone que era, un cuico a más no poder, conservador, pinochetista y espinochetista, aunque no hablaba como cuico y sus opiniones no eran tan conservadoras. Al menos se podía hablar con él, claro que sí. También era prudente. Miraba el pequeño departamento de Plaza Italia donde yo vivía, sin evidenciar que le parecía un sitio pobre y descuidado. Después pensaba, para tranquilizarme, en plan maniqueo, que un empresario chileno no tendría a su hija estudiando en Francia, que Francia era el peor lugar del mundo para la hija de un pinochetista. Las clases en el centro de formación técnica, en tanto, mejoraban. Empecé a usar mis anteojos para fijarme más en Pamela. En sus mejillas se insinuaban unos hoyuelos y su forma de maquillarse era curiosa. Se delineaba los ojos con trazo demasiado grueso, como cercándolos, como si quisiera impedir que saltaran, que se arrancaran. Esa noche teníamos que hablar sobre los distintos tipos de carta y estuve parloteando sin elocuencia hasta que se me ocurrió mandarles un ejercicio y resultó muy bien. Les pedí que escribieran una carta que les gustaría haber recibido, una carta que les hubiera cambiado la vida, y casi todos hicieron cosas previsibles, pero hubo 4 que llevaron el ejercicio al extremo y escribieron textos salvajes, desoladores, hermosos. Uno de ellos terminó llorando y maldiciendo a su padre, o a su tío, o a un padre que en realidad era su tío. Creo que todos quedamos con la duda, pero no nos atrevimos a preguntarle. Pensé que esa era mi oportunidad para enmendar el rumbo. Dediqué las clases siguientes a enseñarles a escribir cartas, intentando siempre que descubrieran el poderío del lenguaje, la capacidad de las palabras para verdaderamente influir en la realidad. Algunos todavía estaban desconcertados, pero empezamos a pasarlo bien. Escribían a sus padres, a amigos de la infancia, a sus primeros novios. Recuerdo que una alumna le escribió a Juan Pablo II para explicarle por qué ya no creía en Dios, y se generó una pelea horrible y enredadísima que estuvo a punto de llegar a los golpes, pero que al fin y al cabo fue muy beneficiosa para todos. Ahora les gustaba la clase. Lo único que querían era escribir cartas, expresar sentimientos, explorar lo que les pasaba, salvo Pamela, que me evitaba y prefería no participar en clases, y aunque yo me esmeraba, no habíamos vuelto a coincidir en el metro. Una noche, al comienzo de la clase, un alumno levantó la mano y me dijo que quería escribir una carta de renuncia, porque pensaba dejar su trabajo. Comenzó a hablar enseguida de los problemas que tenía con su jefe, y yo intenté aconsejarlo, aunque era quizás el menos autorizado de los que estábamos ahí. Alguien le dijo que era un irresponsable, que antes de renunciar debía pensar de qué iba a vivir y cómo iba a pagar la carrera. Se hizo un silencio pesado y grave, que no supe llenar. Yo quiero escribir la carta, nos dijo él. Entonces, no voy a renunciar, no podría. Tengo hijos, tengo problemas, pero igual quiero escribir esa carta. Quiero imaginarme cómo sería renunciar. Quiero decirle a mi jefe todo lo que pienso sobre él. Quiero decirle que es un concha de su madre, pero sin usar esa palabra. No es una palabra, son varias palabras, dijo una alumna que se sentaba en la primera fila. ¿Qué? Que son 4 palabras, profe. Concha de su madre. Empezamos la carta, escribimos los primeros párrafos en la pizarra, y como el tiempo se acabó, quedamos de retomar el ejercicio a la siguiente clase. Pero no hubo una clase siguiente. Llegué el lunes con el tiempo justo para tomar la carpeta e ir a la sala, pero el edificio estaba cerrado e incluso acababan de pintar la fachada. El instituto no existía más. Me lo explicaron los alumnos, desolados. Habían pagado sus mensualidades e incluso varios de ellos el año completo por adelantado para aprovechar un descuento.
Esa noche acompañé a mis alumnos a un bar de Avenida España. No solían salir juntos, no eran amigos, no habían alcanzado a conocerse, de manera que algunos contaban sus vidas y otros se dedicaban a sus cervezas y a sus churrascos. Pamela estaba en el extremo opuesto de la mesa, conversando con otro grupo, y no se me acercó, pero logré que coincidiéramos rumbo al metro. La acompañé a la micro, de nuevo, en Plaza Italia, y al despedirse me dijo que se sentía demasiado observada, pero que si no la miraba tanto, tal vez yo empezaría a gustarle. Pero no vamos a vernos nunca más, le dije. ¿Quién sabe? Respondió. Las sesiones con Julio Emilio eran menos fáciles de lo que yo pensaba. No cuestionaba los libros que yo elegía, pero buscaba, en la lectura, como casi todo el mundo por lo demás, mensajes, explicaciones definitivas, moralejas. Le daba cada semana algún ejercicio, y él llegaba siempre con una botella de vino a manera de disculpa. No alcancé a terminar la tarea, me decía, con un gesto como de travesura, y luego se largaba a hablar sobre la cepa o la viña del vino que me traía de regalo, con mareadora erudición, con ese lenguaje que me parecía tan cómico como debía parecerle a él la terminología literaria. Juan Emilio era gerente de algo, pero yo prefería no indagar demasiado en su trabajo, básicamente por lo mismo que prefería no preguntarle qué pensaba sobre la vuelta de Pinochet. No quería enterarme de que era un empresario chupasangre, no quería tener motivos para despreciarlo. Llegué, en cambio, a saber mucho sobre su familia. Llegué a interesarme realmente por las vidas para nada interesantes de sus hijos. En cuanto a su matrimonio, a partir de nuestras conversaciones deduje que era una relación compleja pero estable. Seguro había habido algunas infidelidades, pero ya eran viejos para separarse y quizás pertenecían a ese mundo en que la gente no se separa aunque se odie. Pero él no odiaba a su mujer, de nombre atroz, pero para mí literario, Eduviges, ni ella a él, se toleraban, y acaso de vez en cuando ella lo esperaba con un pisco sour y se echaban en el sillón a hablar sobre lo mal que estaban otras parejas y lo bien que estaban ellos, juntos y felices, después de todo. Me costaba interrumpir su discurso para dirigir el proceso. De hecho, un par de veces se hizo demasiado tarde y tuvo que irse cuando ni siquiera habíamos empezado la clase. De todos modos me pagaba, claro. Intenté ayudar a mis exalumnos en su reclamo ante el Ministerio de Educación, que les ofrecía poco o nada. Escribimos entre todos la gran carta, el mensaje crucial que debía demostrar la eficacia de la comunicación escrita, el poder de las palabras, pero no surtió ningún efecto. Habíamos recopilado testimonios, opiniones de políticos y expertos en educación, pero no pasó nada. La situación era escandalosa y durante un tiempo la noticia salía en los diarios, pero súbitamente sobrevino ese silencio tan chileno y sospechoso que entonces lo cubría todo. Algunos consiguieron incorporarse a otros institutos en condiciones que nunca eran ventajosas y los que habían pagado todo el año siguieron sin una verdadera solución. Yo tampoco, a todo esto. Me debían un mes de sueldo, pero cuando intenté juntarme con los demás profesores no tuve ninguna suerte. Contacté a dos, de hecho, que preferían no reclamar, porque también trabajaban en otros institutos y no querían tomar fama de conflictivos. Me propuse de todas formas terminar el curso en ese mismo bar de Avenida España todas las semanas. De los 35 alumnos originales, 10 siguieron conmigo el resto del año, todos los miércoles, y aunque un par de veces la cosa se desbandó, la mayoría de esas sensaciones trabajamos y debatimos. Una de esas noches, cuando yo había perdido toda esperanza, apareció Pamela
y se sumó al grupo como si nada, sin hacer comentarios. Nos fuimos juntos en el metro y me dio un billete de 5.000 pesos. Yo le dije que las clases eran gratis, que a lo sumo aceptaba que los alumnos me invitaran los shots o el chacareo. Ella dijo que de todos modos quería pagarme y no aceptó la plata de vuelta. Vamos a su casa, profesor, me dijo enseguida. Casi no tengo que explicar lo absurdo que era que me tratara de usted cuando tenía 10 años más que yo. Era más tarde de lo acostumbrado. Habitualmente iba un rato a la casa y me comía una lata de atún antes de partir al trabajo, pero ahora tenía poco margen. Decidí arriesgarme y la llevé a la oficina. Me lo chupó en la alfombra y después tiramos sobre el escritorio de Portillo. Por suerte no sonó el teléfono. A las 3 de la mañana llegó un taxi que cargué a la empresa. Antes de partir me dijo, con exquisita seriedad, págame, profe, son 5.000 pesos. Se hizo entonces una costumbre. Ella iba a las clases y me pagaba, pero luego, en la oficina o en mi casa, le pagaba yo a ella. Y siempre, incluso en medio del sexo, me trataba de usted. Al menos tutéame en la cama, le dije una noche. Prefiero tratarlo de usted, profe, me dijo, arreglándose el pelo. Es que me encanta cómo hablan las colombianas. Una tarde en que llovía torrencialmente, Juan Emilio llegó atrasado y acompañado por un hombre que me saludó con la cara llena de felicidad y de inmediato comenzó a apilar una serie de cajas junto a mi escritorio. Me costó entender la situación que Juan Emilio solo explicaba con una extraña mueca condescendiente. Espero que no te molesten estos regalitos, dijo al fin. Mi reacción fue airada pero tardía. Seguramente él nunca había conocido a alguien tan pobre como yo. De hecho, bajar a la altura de Plaza Italia debía ser para Juan Emilio una suerte de aventura transgresora. Pero yo no era pobre ni mucho menos, vivía con poco, pero en ningún caso era pobre. Le dije que no podía aceptar esa ayuda, que cómo se le ocurría. Pero mientras yo argumentaba, Juan Emilio iba abriendo las cajas y llenaba la despensa o el rincón de esa cocina minúscula que hacía las veces de despensa. Eran verdaderamente muchas cajas, en las que había, entre otras delicias, jugos de soya, diversos sabores de tintins, sofisticadas tablas de queso, carpacios de pulpo y de salmón, unas latas de caviar, varios pads de cervezas importadas y 24 botellas de vino. Había también una caja inmensa con productos para el aseo, lo que en cierto modo me ofendió, pues evidentemente él juzgaba que eran necesarios. Agradecí sus buenas intenciones y volví a decirle que no podía aceptar su generosidad. A mí no me cuesta nada, me respondió, lo que era indudablemente cierto, y después de negarme, pero ya sin convicción, otras 2 veces acepté su regalo. Enseguida hubo un intento mío de empezar la clase, no tan enfático, la verdad. Discutimos vagamente unos cuentos de Onetti, mientras picábamos unos quesos y aceitunas, además de unos deliciosos dulces árabes. Aunque lo intenté, no pude disimular que tenía hambre. Cuando se iba, quise adelantar lo que haríamos el lunes siguiente, pero me detuvo. Se repasó el pelo y prendió un cigarrillo con una rapidez en él inusitada, antes de decirme, he descubierto que no me gusta tanto la literatura. Me gusta hablar contigo, venir aquí, ver cómo vives, pero nada de lo que he leído me ha gustado de verdad. Esas últimas frases las pronunció con un énfasis desagradable. Seguro era el mismo tono que usaba para despedir a sus empleados. Algo así como creo que vamos a tener que buscar a otra persona. Recién entonces entendí que la mercadería era una especie de indemnización. Sin decir mucho más se levantó y me miró fijamente a los ojos
antes de despedirse para siempre con un inesperado y larguísimo beso en la boca. Me quedé bloqueado. Me molestaba no haber entendido la trama. Me sentía tonto. No me desagradó el beso, no me dio asco, pero por las dudas me tomé un trago largo de un Syrah, que no tengo idea si tenía tanta expresión frutal o una acidez muy notable, pero que en ese momento me pareció oportuno. A la noche siguiente, en el trabajo, como se rumoreaba que volverían a cortar el suministro, junté agua, pero olvidé cerrar la llave del lavamanos y me quedé dormido como nunca en el suelo. Desperté con el agua en el cuerpo a las 7 de la mañana, la alfombra casi enteramente anegada. Mi jefe desató su bien entrenado sarcasmo retándome, pero en el fondo le daba tanta risa mi torpeza que decidió no despedirme. Entendí, sin embargo, que ese era el fin. Más de una vez había pensado en quedarme para siempre en esa oficina contestando el teléfono. No me costaba imaginarme a los 40 años o a los 50 pasando la noche con los pies sobre ese mismo escritorio, leyendo una y otra vez los mismos libros. Hasta entonces había preferido no pensar en nada confuso, en nada demasiado elaborado. No solía imaginar seriamente el futuro, quizás porque confiaba en eso que llaman la buena estrella. Cuando decidí estudiar literatura, por ejemplo, lo único que sabía era que me gustaba leer y nadie me movió de ahí. ¿En qué trabajar? ¿Qué tipo de vida quería? No sé si llegaba a pensar en esas cosas. Hubiera sido pura angustia, y sin embargo supongo que, como se dice, quería salir adelante, quería surgir. La inundación era una señal. Debía prosperar en lo que había estudiado, o más bien, para ser preciso, en algo al menos ligeramente conectado con lo que había estudiado. Renuncié sin más. En la cena de despedida, Portillo me regaló un libro de Arturo Pérez Reverte, que era su autor favorito. Cuando les conté a mis alumnos que estaba sin trabajo, me ofrecieron ayuda aunque no tenían ni dinero, ni contactos, ni nada. Les dije que no era necesario, que tenía tiempo para buscar trabajo, que había conseguido ahorrar algo de plata. Me miraron muy serios, pero cuando les relaté el accidente en la oficina se cagaron de la risa y estuvieron de acuerdo en que debía renunciar, sobre todo Pamela. Nos fuimos a mi departamento, por fin podríamos dormir juntos. Empezaba octubre, la noche era amable, sugerente, tentadora. Tomamos un vino increíble. Después de tirar vimos un programa de concursos. Ella acertaba todas las respuestas y una película. Despertamos tarde, pero no había prisa. Me quedé como una hora acariciando sus piernas generosas y mirando sus pies perfectos, pero un poco marchitos por el esmalte turquesa ya medio descascarado con que pintaba sus uñas. Por entonces habíamos decidido subir la tarifa. Ella me cobraba 10.000 y yo le cobraba 10.000. No tienes trabajo, pero tu casa está llena de comida, me dijo risueña mientras proyectábamos el almuerzo. Era realmente mucha comida, pensé, y empecé a llenar una bolsa con quesos, embutidos, yogures y vinos. Se la di. Yo era joven y muchísimo más huevón que ahora. No hace falta aclararlo. Ella escuchó atónita las frases tontas que debo haberle dicho. Recién entonces me di cuenta de que había cometido un error fatal. Pamela me miró con rabia, sin decir palabra, descolocada, decepcionada. Se tocó un pecho, quién sabe por qué, como si le doliera. Después tomó la bolsa y la vació furiosa sobre mis pies. Iba a marcharse sin hablar. Había abierto la puerta, pero se detuvo y antes de irse me dijo, con la voz deshecha, que ella no era ni sería nunca una puta y que yo no era ni nunca sería un verdadero profesor.